Buenos días, mi nombre es Nancy Guadalupe Fabián, soy alumna del doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el marco del curso Seminario de Derecho Constitucional y Convencional que dirige la profesora Cruzcaya Ugarte Boluarte y como trabajo de fin de curso me ha tocado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 30 de junio del 2015, caso Won Ho Win versus Perú. Voy a pasar a exponer. El caso se trata del ciudadano Won Hong-win de nacionalidad china, que era requerido internacionalmente por el Interpol desde el año 2001 por las autoridades judiciales de Hong Kong y China. Es así que el día 27 de octubre del 2008, proveniente de Estados Unidos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima, Perú. Después, con fecha 14 de noviembre del mismo año, llegó la solicitud de extradición por los delitos de contrabando, mercancías comunes, lavados de dinero y cohecho, siendo de que estos delitos en China eran sancionados con pena de muerte. Su proceso de extradición en el Perú tiene dos fases, la jurisdiccional y la política. La extradición debe ser decidida por el Poder Ejecutivo tras la manifestación del órgano jurisdiccional que emite una resolución positiva o negativa, en cuyo caso sería vinculante. El tratado entre Perú y China sobre extradición fue aprobado con resolución legislativa número 27732, que entró en vigencia para ambos países el 5 de abril del 2003. Sin embargo, este tratado no tiene ninguna cláusula de cómo proceder cuando se solicita la extradición por delitos que conlleven la pena de muerte como sanción. Pero sí estipula la extradición no debe ser contraria al ordenamiento de la parte jurídica, al ordenamiento jurídico de la parte requerida. En el Perú, la extradición es concedida por el Poder Ejecutivo previo informe de una comisión oficial presidida por el ministro de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esa decisión del Perú requiere la necesaria intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema, que emitirá una resolución consultiva. Es así que con fecha 20 de enero del 2009, la segunda sala transitoria de la Corte Suprema de Justicia dictó la primera resolución consultiva en el proceso de extradición. Declaró procedente la solicitud de extradición por los delitos de defraudación de rentas de aduanas y cohecho del señor Won Hong-win. El 26 de enero del 2009, la defensa de Won Hong-win presentó un recurso de habeas corpus contra los magistrados que emitieron esa resolución consultiva, alegando que había amenaza cierta e inminente de la vulneración del derecho a la vida e integridad personal. Con fecha 27 de marzo del 2009, se abre paralelamente en la vía internacional, esto es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición individual presentada por la defensa del ciudadano Won Hong-win. Competencia del Estado. La Corte es competente para conocer el presente caso, ello de conformidad al artículo 62.3 de la Convención, en razón de que el Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Asimismo, el Perú aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1981. Para que la Corte ejerza jurisdicción sobre un determinado Estado, es necesario que el Estado haya manifestado su aceptación a someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte, siendo que el Estado peruano aceptó someterse a dicha jurisdicción. Como hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos como primer punto el Tratado de Extradición entre China y Perú.
Como se sabe, en la República Popular China y el Perú existe un tratado de extradición que se suscribió el 5 de noviembre del 2001 y entró en vigor el 5 de abril del 2003, en la cual se establece la obligación de extraditar a toda persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por la otra parte, con el propósito de procesarla penalmente o ejecutar una sentencia recaída sobre ella. Asimismo, en el referido tratado se señalan los delitos que dan lugar a la extradición, los fundamentos obligatorios y las discreciones para rechazar una solicitud de extradición. Asimismo, también los canales de comunicación e información que debe ser intercambiada frente a una solicitud de extradición de cualquiera de las partes contratantes. Este tratado no contiene una cláusula expresa sobre la forma de proceder ante solicitudes de extradición por delitos que contemplen la pena de muerte. Sin embargo, establece como condición para extraditar que no sea contraria al sistema legal de la parte requerida. Con respecto al segundo punto del proceso de extradición en el Perú. Este proceso se lleva a cabo a través de un proceso mixto. Este proceso mixto consta de una fase jurisdiccional y una fase política. De acuerdo con la Constitución política, la extradición debe ser concedida por el Poder Ejecutivo. En desarrollo de dicha disposición constitucional, el Código Procesal Penal establece que el gobierno decidirá sobre la extradición mediante resolución suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe de una comisión oficial presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, antes de la decisión del gobierno se requiere la necesaria intervención de la Sala de la Corte Suprema, que emite una resolución consultiva. Dicha resolución consultiva es vinculante cuando emite resolución consultiva negativa a la extradición, pero solo tendrá carácter consultivo cuando sea favorable a la entrega o considera procedente solicitar la extradición a un país extranjero, por lo cual el gobierno puede decidir lo que considere conveniente. Con respecto al otro punto, el proceso de extradición del señor Wong Ho-win. Como se sabe, en el año 2001 el señor se encontraba requerido a nivel internacional por medio de una alerta roja de Interpol por las autoridades judiciales de Hong Kong, China, por el delito de contrabando, hecho que habría ocurrido en agosto de 1996 y mayo de 1998. En la madrugada del 27 de octubre del 2008, el señor Wong Ho-win fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es la ciudad de Lima, en la ciudad de Lima, cuando se encontraba ingresando al Perú procedente de los Estados Unidos de América. Ese mismo día, la policía lo puso a disposición del juzgado penal de turno permanente del Callao. La primera etapa del proceso de extradición, desde la detención del señor Wong Ho-win hasta la segunda resolución consultiva. En ese sentido, el 14 de noviembre de 2008, el séptimo juzgado penal del Callao recibió la solicitud de extradición del señor Wong Ho-win de la República Popular China, en adelante China, el cual se requiere que se mantuviese la detención del sospechoso imputado, según lo establece en dicha solicitud, que los hechos presuntamente realizados por Ho-win constituirían crimen de contrabando de mercancías comunes, crimen de lavado de dinero y crimen de cohecho, los cuales se encuentran tipificados en los artículos 153, 154 y siguientes del Código Penal de la República Popular China. Según solicitud, el monto interpuesto, eludido
era de 717 millones de yuanes. Asimismo, el señor Wong Hong-win habría transferido fuera de China un monto de 40 millones de dólares estadounidenses. La solicitud anexó, entre otros documentos, las normas concernientes del Código Penal de la República China sobre prescripción, los castigos relativos y la orden de arresto. Entre dichas normas no se incluyó el artículo 151 del Código Penal chino, que establecía la posibilidad de pena de muerte para el delito de contrabando. En tal sentido, el 20 de enero del 2009, la segunda sala transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú dictó la primera resolución consultiva en el proceso de extradición que declaró procedente la solicitud de extradición por los delitos de defraudación de rentas de aduanas y cohecho al señor Wong Hong-win. El 26 de enero del 2009, el señor Wong Hong-win interpone la primera demanda de habeas corpus contra los magistrados integrantes de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia, indicando que había una amenaza cierta e inminente de vulneración del derecho a la vida e integridad personal en su agravio. Entre otros fundamentos, señaló que de manera maliciosa y encubierta la solicitud de extradición adjuntó la traducción como correspondía del artículo 151 del Código Penal chino, en razón a que dicho dispositivo contiene pena de muerte para el delito de contrabando. Asimismo, indicó que tratándose de un proceso de extradición en el que el delito que se le imputa se encuentra sancionado con la pena de muerte, correspondía al fiscal supremo en lo penal resguardar la legalidad del procedimiento, emitiendo dictamen en los procesos de extradición y pronunciándose sobre la procedencia e improcedencia de la solicitud. En la demanda, además, solicita se le dé libertad. El 2 de febrero del 2009, la República China informó al Perú que no aplicaría la pena de muerte. La explicación que da indica que las estipulaciones del Código Penal de la República Popular de China no existe la posibilidad de aplicar la penalidad de pena de muerte. El 12 de febrero del 2009, el 56 Juzgado Penal de Lima suspende la tramitación del proceso de extradición. El 2 de abril del 2009, el 56 Juzgado Penal de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus, por lo que declaró nula la resolución consultiva de fecha de 20 de enero del 2009, ya que no se mencionó la posibilidad de aplicar la pena de muerte, pero se mantuvo la detención del señor Wong Hong-win. En octubre del 2009, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó devolver al juez del séptimo Juzgado Penal del Callao para que subsane la falta de incumplimiento del requisito de garantizar que no se aplicaría la pena de muerte. En octubre del 2009, también representante del señor Win presentó otro habeas corpus, el cual fue desestimado, y también se presentó un recurso de apelación, el mismo también que fue desestimado. Segunda etapa del proceso, desde la segunda resolución consultiva hasta la actualidad. El 27 de enero del 2010, la Sala Penal Permanente dictó la resolución consultiva en la cual resolvió por mayoría procedente la solicitud de extradición pasiva en lo concerniente a los delitos de defraudación de rentas de aduanas y cohecho en agravio de la República Popular China, previstos en los artículos 153, 154, 389 y 390 del Código Penal de China. Respecto a la pena del delito de defraudación, la Sala advirtió que existía la posibilidad de aplicación de la pena de muerte por dicho delito. Sin embargo, consideró que la resolución del 8 de diciembre del 2009 del Tribunal Popular Supremo revela un compromiso ineludible
de las autoridades judiciales de la República Popular China de no imponer pena de muerte al extraditable de encontrarse responsabilidad penal. Por lo tanto, debe estimarse que no existe riesgo alguno de la aplicación de la pena de muerte o sanción semejante al extraditable en el estado requiriente. Por otra parte, se declaró por unanimidad la improcedencia de la solicitud de extradición en cuanto al delito de lavado de dinero por no cumplir con el principio de doble incriminación. En febrero del 2010 se presentó otro habeas corpus en contra de esta decisión que fue desestimado. En mayo del 2011, el Tribunal Constitucional entendió que las garantías diplomáticas ofrecidas por China de la no aplicación de la pena de muerte eran suficientes, ya que China había revocado la pena de muerte por el delito de contrabando. Pero a falta de una garantía de retroactividad penal beneficiosa, se juzgó fundado el habeas corpus y ordenó al Poder Ejecutivo no extraditar al señor Wong Ho-win. China también envió la garantía de retroactividad beneficiosa del derecho penal. Después se interpuso una quinta demanda de habeas corpus. En el presente caso existían dos resoluciones, una del 27 de enero del 2010 de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que consideró válida la extradición, y otra del Tribunal Constitucional del 24 de mayo del 2011, que ordenó al Estado no extraditar al señor Wong. Entonces, este caso quedó en manos del Poder Ejecutivo. Como cuarto punto, ¿cuáles son los derechos vulnerados que señala la sentencia? El derecho a la vida, indica el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la integridad personal, que es el artículo 5, y al derecho a la no devolución. La Corte indicó que no había riesgo que se aplicara la pena de muerte, debido a las garantías que ofrece China de no aplicación de la pena capital y de la retroactividad beneficiosa de la ley penal, que derogó la pena de muerte para el delito que fue condenado el señor Wong Ho-win. Que el principio de no devolución debe aplicarse cuando exista un riesgo inminente. La Corte consideró que la aplicación de la pena de muerte no sería posible y que no se había demostrado que exista un riesgo de daño a la vida y a la integridad personal. Como otro derecho vulnerado, se indicó también el derecho a la tutela judicial y a las garantías judiciales en relación con las obligaciones del respeto y garantía de los derechos. El artículo entendió que no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional, ya que el Poder Ejecutivo aún no se había pronunciado sobre la extradición que puede ser objeto de control constitucional. En cuanto al plazo razonable, de conformidad al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tribunal entendió que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, ya que el proceso se prolongó durante 6 años y medio. Por otra parte, también la Corte sostuvo que el Estado no violó el derecho del señor Wong Ho-win a ser escuchado. Con respecto al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, de los artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte entendió que no había arbitrariedad en la prisión preventiva, ya que el acusado no acreditó tener trabajo ni domicilio fijo en el Perú. Sin embargo, entendió que había arbitrariedad en el hecho que la decisión del tribunal no hubiese puesto fin al proceso. La Corte también entendió que, según el artículo 75 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona detenida tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y que el Estado peruano no actuó con la debida diligencia para evitar que la detención se prolongara durante mucho tiempo. Con respecto a las reparaciones, en la restitución, la Corte estima que el Estado debe a la mayor brevedad adoptar la decisión definitiva en el proceso de extradición, teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos 193 a 223 de la sentencia.
También debe de haber una revisión del arresto provisorio del ciudadano Wong Hong-wei. La Corte ordena al Estado revisar inmediatamente la privación de libertad del señor Wong Hong-wei, teniendo en cuenta los estándares establecidos en la sentencia. Asimismo, también el Estado peruano debe tomar en cuenta el tiempo que ha permanecido ya privado de su libertad hasta ahora y su actual situación y necesidad de salud. Con respecto a la satisfacción, la Corte dispone que el Estado publique en un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en el diario oficial y asimismo el resumen oficial de la sentencia elaborado por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional y la sentencia en su integridad disponible por un periodo de 1 año en un sitio web. Como indemnización señala por daños materiales e inmateriales $30,000 y por costos y costas $28,000. El Estado peruano debe efectuar el pago de indemnización por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de los costas y costos establecidos en la sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, en un plazo de 1 año contados a partir de la notificación de la sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantarse el pago completo en un plazo menor. Como puntos resolutivos, tenemos: desestimó la excepción preliminar interpuesta por el Estado relativa al agotamiento de los recursos internos en los términos de la referida sentencia. En el caso de extraditarse, señala el señor Wong Hong-wei, el Estado no sería responsable de una obligación de garantizar sus derechos a la vida e integridad personal consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, ni de la obligación de devolución establecida en el artículo 13, párrafo 4 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El Estado es responsable de la violación de la garantía al plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Wong Hong-wei. Asimismo, también el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad contemplado en el artículo 7.1, 7.3, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana, con relación al artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wong Hong-wei. El Estado no es responsable de la violación del artículo 7.2 de la Convención en relación al artículo 1.1 del mismo, tratado en perjuicio del señor Wong Hong-wei. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal contemplado en el artículo 5 de la Convención. No procede emitir un pronunciamiento sobre lo alegado incumplimiento del derecho a protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención respecto de lo alegado del incumplimiento de la decisión de un tribunal constitucional. Y no procede emitir pronunciamiento sobre el alegado incumplimiento de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno consagrado en el artículo 2 de la Convención respecto a la arbitrariedad de la detención del señor Wong Hong-wei. El estado de supervisión de cumplimiento. La sentencia del 30 de junio del 2015, el Estado debe adoptar la decisión definitiva en el proceso de extradición seguida al señor Wong Hong-wei. Debe revisar inmediatamente la privación de libertad del señor Wong Hong-wei y debe realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 307 de la sentencia en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la misma. Debe pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial por el reintegro de costas y gastos. Debe, dentro de 1 año contados a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe de las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Con respecto a la sentencia de supervisión de cumplimiento, tenemos la de fecha 22 de junio del 2016. El Estado dio cumplimiento total a la medida de reparación correspondiente a adoptar la decisión definitiva en el proceso de extradición seguido a Wong Hong-wei,
ordenado en la sentencia. Con respecto a determinar que conscientemente las medidas urgentes ordenadas por el presidente de la Corte mediante resolución 28 de mayo del 2016 ya habrían perdido su efecto. También mantiene abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las demás medidas de reparación ordenadas en la sentencia. También está la sentencia de supervisión de cumplimiento de fecha 21 de noviembre de 2018, que el Estado ha dado cumplimiento total a la medida de reparación correspondiente a realizar las publicaciones de la sentencia y su respectivo resumen. Con respecto a declarar que ha concluido la supervisión de cumplimiento de la medida de reparación correspondiente a revisar inmediatamente la privación de libertad del señor Wong Ho-win. También mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las medidas relativas a pagar las cantidades fijadas en los párrafos 317 y 322 de la sentencia, por concreto de indemnización, daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. También disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de febrero del 2019, un informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación en el punto resolutivo anterior. Este caso de Wong Ho-win ha ofrecido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad de pronunciarse por vez primera en relación con una figura jurídica de gran relevancia para el derecho internacional como es la extradición. Concluido, gracias.